Vamos con el último ejercicio de la evaluación de hidrodinámica. Dice que el agua está fluyendo continuamente desde un tanque abierto a la atmósfera de la figura. El diámetro de la cañería en 2 es este punto, ¿cierto? Es de 2 centímetros y en el estrechamiento 3 es de 1 centímetro. El área del tanque es muy grande, estamos hablando del área transversal, en comparación con las secciones de las tuberías. Esto significa que que la velocidad con la cual va a ir cayendo el nivel del depósito es casi cero. Lo tenemos que tomar como cero, aproximadamente a cero. La velocidad de descenso del nivel del agua en el tanque, si suponemos que el tanque es muy grande, en comparación con los pequeños diámetros de las tuberías. Si el agua se comporta como un fluido ideal, la presión manométrica en 2 es de, bueno, y eso es lo que me pide. Así que presión manométrica pide, presión manométrica. Así que vamos a trabajar con la ley de Bernoulli, pero todo con presiones manométricas, ¿no? Por supuesto que la ley de Bernoulli tenemos 3 puntos para trabajar. Podemos elegir el punto 1, el punto 2, el punto 3 también. Lo que vamos a hacer para empezar en estos problemas que terminan pidiendo el punto 2, algo del punto 2, en este caso la presión manométrica, ¿no? La presión que mide un manómetro, ¿cierto? Por lo tanto, digamos que se considera cuando está abierto a la atmósfera que es de cero la presión manométrica, ¿no? Entonces lo que conviene en estos casos, en lugar de ir de lleno, ya que no hay casi datos, porque no hay velocidades de flujo ni caudal en ningún punto de la tubería, entonces lo que conviene en este caso es trabajar con el punto 3, ¿no? Que es un punto donde la presión es cero, porque está abierto a la atmósfera, ya sale el chorro a la atmósfera. Entonces la presión P1 también es cero. Entonces, vamos a partir nosotros de la base que la presión en 1, manométrica, es de 0, y la presión en 3, también, la manométrica, es 0, ¿no? Entonces vamos a hacer Bernoulli ahí y vamos a sacar y vamos a calcular como dato intermedio la velocidad V3, lo cual va a permitir seguir avanzando en la solución del ejercicio. Entonces tenemos que la presión P1 más ρ por G por H1 más un medio de ρ por V1 al cuadrado es igual a, bueno, el teorema de Bernoulli, ¿cierto? Pero lo vamos a igualar al punto 3. O sea, vamos a hacer Bernoulli 1,3, a pesar de que me piden la presión 2, ¿no? Lo mismo. Vamos a hacer primero el Bernoulli 1,3. Eso es porque es la única manera de sacarlo sin ir a un sistema de ecuaciones, ¿no? Porque fíjense, cuando uno aplica Bernoulli en el punto 1 y en el punto 3, ya tenemos que la presión 1 es 0 porque el tanque está abierto a la atmósfera. La presión 3 es 0 porque el chorro ya salió a la atmósfera, ¿no? Además, vamos a tomar como nivel de referencias nosotros no el suelo, sino el nivel 2,3. Va a salir un poco más rápido si tomo como nivel de referencia el nivel 2,3. Ahí. Tomando ese como el nivel de altura 0, voy a bautizar h igual 0 al nivel 2 y al nivel 3. Entonces está claro que la altura 1 sería la diferencia, ¿cierto?, entre el nivel de la superficie libre del líquido y ese nivel de referencia. Esa es la altura 1 en este momento, sí, en este momento, en todos los momentos, digamos. Esa va a ser la altura 1. 1,5 menos 0,6, 0,9 metros, ¿cierto? Esa va a ser la altura 1, según el nivel de referencia. Restando las dos alturas. 1,5 menos 0,6
0,9. Bueno, ya tengo, además es agua, así que ya tengo el ρ, etcétera. Bueno, ahora consideramos, como dijimos recién, que la velocidad 1 es 0, por lo tanto este término se va, debido a que el tanque es muy grande y como la tubería es muy pequeña, va a ir perdiendo líquido muy de a poco y la velocidad va a ser casi 0 de descenso del líquido en el tanque. Por lo tanto, de acá nosotros vamos a, y también se va a ir este término, porque la altura 3 es 0, según el nivel elegido de referencia. Esa es la ventaja de elegir bien al comienzo un planteo de Bernoulli en 2 puntos, donde haya la mayor cantidad de términos cancelados y sobre todo una sola incógnita, para poder calcularla directamente, en lugar de ir a una ecuación que después va a tener que relacionarse con otra ecuación, sea con otro Bernoulli o sea con una ecuación de continuidad, y todo eso va a ser más complicado matemáticamente. Entonces de acá me va a quedar, bueno, vamos a repetir lo que va quedando ahí. Me va a quedar que G ρ por G por H1 va a ser igual a 1/2 de ρ por B sub 3 al cuadrado. Dicho lo cual, el ρ está en los dos términos, se cancela el ρ también. Así que ni siquiera va a importar, digamos, el agua, que sea la densidad del líquido, ¿no? El 2 pasa multiplicando a G y a H1, y eso me queda B3 al cuadrado, ¿cierto? Igual a 2 por G por H1. Como vemos, la misma fórmula de Torricelli. ¿Mm? Así que bueno, a partir de ahí paso el cuadrado como raíz cuadrada. Bueno, yo lo voy a hacer en un solo paso. Se va el cuadrado de acá y pasa como raíz cuadrada. En ese caso va a quedar entonces B3 igual a la raíz cuadrada de 2. Voy a trabajar en el sistema internacional, porque están todas las presiones en pascales. Así que bueno, 2 por 9,8 metros por segundo al cuadrado, por la altura 1 en metro, 0,9 metros. Y ahí vamos a obtener la velocidad de escape del fluido, ¿cierto? Por el estrechamiento final. Entonces va a quedar raíz cuadrada de 2 por G por H y queda 4,2. Esa es la velocidad de salida. 4,2 metros por segundo. ¿Cierto? Bueno, ya tengo algo importante y que me va a servir en el futuro, ¿no? La velocidad de escape final del líquido. Ahora voy a trabajar con la ecuación de continuidad, ¿no? Porque tengo los dos diámetros. Tengo el diámetro 2 de 2 centímetros y el diámetro 3 de 1 centímetro. Entonces, ahora voy a aplicar la ecuación de continuidad. ¿Qué dice la ecuación de continuidad? S1 por B1 es igual a S2 por B2. Por lo tanto, queda igual a S2 por B2. Bueno, voy a hacer algo más para más simplicidad. Nosotros sabemos que la sección transversal es pi por radio al cuadrado. O lo que es lo mismo, ¿cierto? Pi por el radio, ¿qué es el radio? La mitad del diámetro, ¿cierto? Por lo tanto, sería lo mismo que decir pi por diámetro sobre 2 todo al cuadrado. Por lo tanto, una fórmula válida para una sección transversal, esto está en la teoría, en la base matemática, es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Así que voy a trabajar con eso, así es más fácil todavía. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. El 4 dividiendo al d cuadrado, dividiendo a todo lo mismo, así que queda pi por diámetro cuadrado sobre 4. Entonces, ahora yo voy a hacer lo siguiente acá. Voy a innovar un poco, ¿no? Fíjense, si uno hace S1 sobre S2, después voy a volver porque yo quiero sacar ahora B2, ¿no? Ah, lo voy a hacer, espera, me equivoqué acá al plantear los subíndices. Voy a trabajar con 2 y 3, yo. La ecuación de continuidad, pero en 2 y en 3.
O sea, S2 por B2 es igual a S3 por B3, ¿no? Entonces acá lo que voy a hacer inicialmente es hacer lo siguiente. Por ejemplo, esto se podría escribir también así. Ya van a ver por qué hago esto. Pero no es obligatorio, pero bueno, me gusta hacerlo. S2 sobre S3 es igual a B3 sobre B2. Yo lo que quiero ahora es calcular B2, ¿cierto? Pero ya van a ver por qué hago esto. Para que moleste menos las unidades, el tema de las unidades. S2 sobre S3 es igual a B3 sobre B2. Bueno, entonces acá tengo, ¿cierto? Que S2 es pi por el diámetro 2 al cuadrado sobre 4 y S3 es pi por el diámetro 3 al cuadrado sobre 4, ¿no? Y a todo eso, esto sigue siendo igual a B3 sobre B2. Entonces de esa manera se va a ir pi con pi, se va a ir 4 con 4, ¿cierto? Y va a quedar acá, miren qué lindo es hacer esto, y va a quedar D2 al cuadrado sobre D3. No me sale el 3 ahí, no sé qué pasa. Sobre D3 al cuadrado, ¿no? O lo que es lo mismo, D2 sobre D3 al cuadrado, aplicando la asociativa. D2 sobre D3 al cuadrado. Bueno, entonces esto va a quedar igual, y ahora yo esto lo que importa son la razón entre las diámetros. No importa para nada las unidades. Entonces yo acá voy a poner los diámetros en centímetros. Aunque las velocidades estén en metro por segundo y metro por segundo, yo los diámetros los voy a poner en centímetros. Por eso hice todo esto, porque quería jugar con eso. Bueno, tengo un diámetro 2 de 2 y un diámetro 1 de 1. O sea, y un diámetro 3, perdón, de 1. El diámetro en 2 es 2 centímetros y el diámetro en 3 es 1. ¿Cierto? Así que acá tengo un diámetro en 2 de 2 centímetros y acá tenemos un diámetro en 3 de 1 centímetro, ¿no? Y el alumno puede decir, pero ¿cómo? Si B2 y B3 y B2 están en metros por segundo. Y bueno, y se puede hacerlo más bien porque son razones. Entonces B3 sobre B2 va a ser igual a eso. Por lo tanto, B3 sobre B2 va a ser igual a 2, se van las unidades, centímetro con centímetro, 2 sobre 1, 2 al cuadrado 4. O sea que B3 es 4 veces B2, pero B3 ya lo tengo, entonces de acá tengo que despejar B2. Y bueno, evidentemente que B2 va a ser igual a B3 sobre 4. B2 pasa arriba, 4 pasa abajo, y queda B2 igual a B3 sobre 4. O sea, la velocidad B2 es la cuarta parte de la velocidad B3. O sea, la cuarta parte de 4,2 metros por segundo. Y esa va a ser la velocidad 2. Bueno, me hice un quilombo re largo porque no quería pasar los centímetros a metro de los diámetros. Pero bueno, lo mismo, se puede hacer de cualquier manera. 4,2 sobre 4 y queda 1,05. Esa es la velocidad 2. La velocidad del fluido
En 2, en la cañería 2, es esa. 1,05 metros por segundo. Esta es la B2. Bien. Bueno, ahí tengo entonces la velocidad B2. Ahora sí, voy a ir por un nuevo Bernoulli para calcular lo que realmente me piden. Lo que me están pidiendo que es la presión manométrica en 2. La presión manométrica en 2. Entonces vamos a hacer de nuevo Bernoulli con 2 y 3. Ahora con 2 y 3. Recién lo hicimos con 1 y 3 al comienzo. Con 1 y con 3. Que tenía la ventaja de que en 1 está abierto a la atmósfera, P1 0. Y en 3 también sale el chorro a la atmósfera, P3 0. Entonces me súper conviene empezar con 1 y 3. Pero ahora tengo que empezar con 2. Porque tengo que plantear algo con 2 por el punto 2 porque necesito la presión 2. ¿Cierto? Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser... me voy a repetir este Bernoulli de acá, ¿cierto? Voy a volver ahí. Pero bueno, ahora voy a hacer abajo porque ahí va a ser un lío. Voy a venir acá abajo. Voy a repetir Bernoulli, pero en 2 y 3. En los puntos 2 y 3 voy a aplicar Bernoulli. Bernoulli en 2 y 3. Bueno, vamos a ver. Eh, vamos a ver qué es lo que se cancela y bueno, vamos a arreglar un poco acá. Esto va a ser 2 y el otro es 3. Entonces, P2 más ρ por G por H2 más un medio de ρ por B2 al cuadrado es igual a P3 más ρ por G por H3, bueno, lo mismo. Bueno, acá 2 y 3 están al nivel H igual 0, por lo cual los dos términos con la altura se van. ρ por G por H2 y ρ por G por H3 son 0. P3 también es 0 porque sale a la atmósfera el chorro en 3. Bueno, quedan los otros términos, nada más. Entonces, ahora, como las presiones son las manométricas, porque P3 la reemplacé por 0, directamente voy a despejar la presión 2, que es la que me piden a mí. La presión manométrica 2. Y va a quedar entonces que la presión P2 va a ser igual a, bueno, un medio de ρ por B sub 3 al cuadrado menos un medio de ρ por B sub 2 al cuadrado, que pasa para el otro lado restando, porque son los dos términos que han sobrevivido, esos dos. Aparte de P sub 2, ¿no? Los otros tres términos se han cancelado. Entonces voy a aprovechar y en un solo paso voy a sacar del factor común un medio de ρ y va a quedar un medio de ρ por B3 al cuadrado positivo menos B2 al cuadrado. Y ahí está la presión P2. Entonces ahora sí, va a ser igual a un medio de ρ, que es 1000 kilogramos por metro cúbico, la densidad del agua, multiplicado por la velocidad V3 al cuadrado. ¿Cuánto era V3? 4,2, ¿no? Y la otra velocidad es 1,05. Entonces, 4,2 al cuadrado menos 1,05 al cuadrado. Estos son velocidades al cuadrado, esa resta. Metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Bueno, como está todo bien, esto va a dar en pascales. Así que no nos preocupemos, que eso está perfecto. Bueno, vamos a la calculadora y vamos a obtener el, el resultado. Bueno, un medio de 1000, en realidad son 500, bueno, dejémoslo, un medio de 1000 por paréntesis 4,2 al cuadrado menos 1,05 al cuadrado. Cierro paréntesis y me va a dar 8268, ¿no? Que si lo redondeo
con 3 cifras significativas, que es como está en el apunte, serían 8270. 8270 pascales. 8270 pascales es la presión manométrica, o sea, la sobrepresión por encima de la atmósfera, la presión manométrica en el punto 2. Esta es la respuesta que están pidiendo en el ejercicio. 8270 pascales. La buscamos en las opciones múltiples, ¿cierto? Y acá me ha aparecido en la opción D a mí, en este intento. 8270 pascales. Bueno, y así termina el ejercicio. Bueno, un ejercicio medio complicado porque hay que aplicar 2 veces Bernoulli y una vez la ecuación de continuidad, o es lo básico de hidrodinámica, Bernoulli y ecuación de continuidad, ¿no? Pero bueno, lo importante en estos casos es cuando hay tanque abierto a la atmósfera y chorro que sale a la atmósfera, está servido en bandeja de trabajar con el inicio y el fin. El tanque abierto a la atmósfera, P1 0, el fin sale a la atmósfera, P3 0, y es súper importante para sacar más rápido algún dato que me ayude a resolver más rápido, a seguir resolviendo el ejercicio, ¿no? Y no ir de golpe a la Bernoulli del punto 2, donde hubiera tenido más incógnitas. Bueno, así termina este ejercicio.